1190 Radio Imagen presenta su programa Un Curso de Milagros con Ariel Partida. Lo invitamos a que se quede con nosotros durante esta hora y disfrute de este espacio y sea bienvenido. Comenzamos. Hola amigos, qué gusto saludarlos a través de la 1190 Radio Imagen y hoy estamos transmitiendo nuestro programa Un Curso de Milagros a través de esta estación. Y que bueno, pues como cada semana tenemos temas interesantes a través de Un Curso de Milagros y quienes nos escriben, nos hacen preguntas. Hoy hablaremos un poquito más acerca de la expiación con E mayúscula y la expiación con E minúscula, que son dos cosas totalmente diferentes, pero que a pesar de Un Curso de Milagros no lo habla claramente. Y bueno, pues mi nombre es Ariel Partida para las personas que me sintonizan por primera vez y escuchan el programa. Recuerden que el programa no tiene secuencias, simplemente son lecciones que se van leyendo a través del libro y que también tú nos puedes seguir a través de ellas. Si tú tienes el libro a la mano, estamos utilizando, hoy vamos a leer en la página 82 del capítulo 5 y el número 2. El tema, la voz que habla por Dios. Lo repito, la voz que habla por Dios. Capítulo número 5, página 82. Y bueno, pues arrancamos con esta lectura de hoy y con este tema tan interesante y que hoy creo que tanto como yo y ustedes vamos a aprender más esta lección. Bien, dice el tema así: la voz que habla por Dios. Curar no es crear, es reparar, dice aquí. El Espíritu Santo fomenta la curación mirando más allá de ella hacia lo que los hijos de Dios eran antes de que la curación fuese necesaria y hacia lo que serán una vez que hayan sanado. Esta alteración de la secuencia temporal debería resultarte familiar, ya que es muy similar al cambio que el milagro produce en la percepción que se tiene del tiempo. Leyendo y analizando esto un poquito o dándole un poquito más de vida a esto con otras palabras, significa que realmente la voz que vamos a escuchar es esa voz encomendada por Dios para que repare esa percepción que nosotros tenemos y que es siendo errada y que nos ha llevado al mundo de la separación y al mundo de la forma. Cuando nos referimos al mundo de la forma es al mundo físico. Para no estar hablando del mundo físico se le dice el mundo de la forma, así lo traduce un Curso de Milagros, el mundo de la forma. Entonces cada vez que hablemos de la forma estamos hablando de lo físico. ¿Ok? Entonces dice aquí que se nos da la oportunidad de, como nos dormimos, estamos en un sueño, nos dan una voz para que nos despierte, que no es la de Dios, sino la encomendación de Él hacia algo. Y continuando leyendo, dice: el Espíritu Santo es la motivación para alcanzar la mentalidad milagrosa, la decisión de subsanar la separación renunciando a ella. Tu voluntad se encuentra todavía en ti porque Dios la ubicó en tu mente, y aunque puedes mantenerla dormida, no puedes destruirla. Oigan, qué interesante lo que comenta aquí en Curso de Milagros. Nuestra mente, dice, nuestra mentalidad milagrosa está dormida. Curso de Milagros lo que hace es despertártela. Y mientras siga dormida, no vas a poder hacer esos milagros que se requieren. Pero ¿cuál sería el mayor milagro? Despertar esa mentalidad.
Entonces, dice, Dios mismo mantiene tu voluntad viva al transmitirla desde su mente a la tuya mientras perdure el tiempo. El milagro mismo es un reflejo de esta unión de voluntades entre tu Padre y tu Hijo. Ese es el mayor milagro. El tener esa mente recta y unirla nuevamente con el Padre, que a quien realmente esa mente debería estar unida, y no a este mundo de la forma. No ahora lo que estamos haciendo, no ahora lo que estamos proyectando. Continuando leyendo dice, el Espíritu Santo es el espíritu del júbilo. Es la llamada al retornar con lo que Dios bendijo las mentes de sus hijos separados. Esa es la vocación de la mente. Antes de la separación, la mente no tenía ninguna vocación, ya que antes de ese simplemente era y no habría podido entender la llamada al precio pensar o llamada al recto pensar. El Espíritu Santo es la respuesta de Dios a la separación, el medio a través de la cual la expiación, con E mayúscula, cura hasta que la mente en su totalidad se reincorpore al proceso de creación. Es decir, tú piensas que ahorita estás creando cosas, estás creando. No, simplemente estamos reaccionando, pero no estamos creando. ¿Cuándo vamos a crear? Cuando esa mente se una a la mente de Dios, cuando esa mente sea recta. Porque de lo contrario vamos a seguir proyectando, pero no creando. Proyectar. Vamos a proyectar ideas, vamos a proyectar situaciones, vamos a creer, vamos a ilusionar, pero nunca crear. Solamente una mente crea cuando está conectada a la mente de Dios. Es tan simple como lo está diciendo aquí en Curso de Milagros. Entonces, ¿qué se requiere? Dice aquí en Curso de Milagros, la expiación. ¿Qué es la expiación en sí? La expiación es el reconocimiento, primero, de que tú no estás pensando rectamente. Y este es el trabajo que más cuesta trabajo. Mucho más. Reconocer que somos responsables. La gente piensa que la responsabilidad está en el hacer, en el tener, en el dar. No, la responsabilidad está en el pensar y en el actuar, en pienso y luego actúo. Y esa reacción que yo tengo, si yo no estoy conectado al pensamiento de Dios, entonces si es fuera de lo que Dios piensa, entonces tengo que hacerme responsable y decir, me equivoqué. A eso Jesús le llamaba siempre pecado, siempre le llamaba pecado, que es tu manera diferente de pensar a como Dios piensa. Y si tú estás pensando diferente a como Dios piensa, entonces estás equivocado. Y por lo tanto, debes de reconocer que estás equivocado. Y que esa manera de pensar te ha llevado a tomar decisiones en tu vida, pero que también esas decisiones en tu vida te han llevado a equivocarte. Pero tienes que ser responsable de exactamente comunicarlo y manifestarlo y decir, ¿qué es la expiación? Señor, reconozco que esto que le hice a mi hermano de quitarle un negocio, cuando él lo formó, él hizo todo, pero yo se lo quité. No voy a justificar las causas, simplemente lo reconozco que yo se lo quité. Por lo tanto, pido expiación. Cuando tú pides expiación, estás reconociendo que eso que tú hiciste llevó y tuvo consecuencias. Y cuando pides expiación, el Espíritu Santo, y tú lo colocas a la luz, entonces el Espíritu Santo corrige todos los daños, entre comillas, que haya generado esa situación. Y entonces, ese es el perdón realmente original. Y reconozco que me equivoqué, reconozco que perfectamente tomé una mala decisión y que hice esto, que ataqué, que me vi muy egoísta y soy responsable por eso. Ahí está la responsabilidad, en la aceptación de que eso es así, ni más ni menos.
Por lo tanto, le pido al Espíritu Santo que me lo expíe. ¿Qué va a hacer el Espíritu Santo? Como ya lo sacaste a la luz y lo estás manifestando, le estás diciendo, lo coloco en tus manos. Y de los resultados posibles que pueda suceder de esta decisión de ataque, disuelve todo aquello que yo no sé cómo disolverlo. Y entonces el Espíritu Santo, como conoce la verdad de todo, corrige todo, no en beneficio tuyo, sino en la unidad, el bien común para todos. Este es el mayor acto de humildad que un humano puede tener aquí en el mundo de la forma. Ese es el verdadero perdón, no el típico perdóname, la regué, esto, y te pones de rodillas y llevas un regalo. Esa es la expiación con E minúscula del ego. A eso a él le encanta, que te humilles, que te pongas en diferente posición, porque el que pide perdón queda abajo y el que recibe el perdón queda arriba. Entonces no hay unidad, no hay hombro con hombro. Lo único que hay es la misma separación. Tú estás bien y yo estoy mal. O tú estás mal y yo estoy bien. Entonces lo único que se regocija ahí es el ego. Y esa es la expiación con E minúscula. Entonces esta es la gran diferencia en lo que nos dice un curso de milagros. Ahora espero que se vaya entendiendo un poquito mejor lo que es la expiación, de cierta forma. Continuando leyendo dice, toda la separación como el principio que gobierna la expiación dieron comienzo simultáneamente cuando el ego fue engendrado. Dios puso en la mente la llamada júbilo. Esta llamada es tan poderosa que el ego siempre se desvanece ante su sonido. Pero eso es porque tiene que elegir escuchar una de las dos voces que hay dentro de ti. Una de las dos voces que hay dentro de ti. Una la inventaste tú y no forma parte de Dios. La otra te la dio Dios, quien solo te pide que la escuches. Solo te pido que la escuches. Esa voz solo te pido que la escuches. Pero ¿cuándo la vas a escuchar? Hasta que tengas una conexión y comiences a ventilar, por así decir, ventilar todos aquellos errores y ponerlos a la expresión en la que te has equivocado. Pero primero tienes que reconocerlos. En eso consiste el verdadero perdón y la expiación que necesita el Espíritu Santo para corregir tu mente. A nadie le gusta confesar sus actos, y lo digo por experiencia, porque al principio a mí me costó mucho trabajo decir, este soy yo, esto es lo que he hecho, esto es lo que hice mis hermanos. No lo que me hicieron, sino lo que hice, que es lo que se necesita todavía mucho más responsabilidad para manifestarlos. Entonces, dice aquí, una la inventaste tú y otra forma parte de Dios, la otra te la dio Dios, quien solo te pide que la escuches. El Espíritu Santo se encuentra en ti en un sentido muy literal. Suya es la voz que te llama a retornar a donde estabas antes y a donde estarás de nuevo. Es una orden, estarás, no quizá estés, no estarás. Dios ya nos ve estando allí. De hecho, ya estamos ahí, pero aún no despertamos. Aún queremos vivir esta ilusión, este mundo de la forma. Aún queremos vivirla. Sin embargo, dice, ya estás. ¿Dónde estarás de nuevo? Dice, aún en este mundo es posible oír solo esa voz y ninguna otra. Ello requiere esfuerzo. Ello requiere esfuerzo para escuchar esa voz que te va a llamar en el nombre de Él. Pero se requiere esfuerzo. No creas que va a ser de la noche a la mañana. Carl Jung decía en su libro de las aún variedades de experiencias espirituales. En su libro llamaba
Nadie se ilumina imaginando seres de luz. Nadie. Eso no es iluminación. O porque estoy viendo el atardecer y veo lo bello que es el atardecer y entra la luz a través de mi coronilla y entonces, no. Es poniendo a la luz todo aquello en lo que soy responsable y lo coloco de la oscuridad, de las tinieblas, que es lo más escondido dentro de mí, y lo coloco a la luz. Eso es iluminarse. Traer todo aquello y colocarlo en la luz. A lo que se refiere un curso de milagros. Pero dice, para ello se necesita esfuerzo. Para ello se requiere esfuerzo. Y además, así como un gran deseo de aprender. Esa es la última lección que yo aprendí, dice Jesús, y los hijos de Dios gozan de la misma igualdad como alumnos que como hijos. Tú eres el reino de los cielos, pero permitiste que la creencia en la oscuridad se infiltrase en tu mente, y por lo que ahora necesitas una nueva luz. El Espíritu Santo es el resplandor al que debes permitir que desvanezca la idea de la oscuridad. Suya es la gloria ante la cual la disociación desaparece y el reino de los cielos pasa a ocupar el lugar que le corresponde. Antes de la separación no tenías necesidad de la dirección. No tenía nadie que darte dirección, nadie. Porque estabas en plenitud, en verdad. Cosa que ahora no lo estamos. Entonces dice, antes de la separación no tenías necesidad de la dirección, pues disponías de conocimiento tal como dispondrás de él de nuevo. Pero como no dispones de él ahora, Dios no guía porque lo único que puede hacer es compartir su perfecto conocimiento. Es compartir su perfecto conocimiento. Guiar entraña evaluación, ya que implica que hay una manera correcta de proceder y otra incorrecta. Una que se debe escoger y otra que se debe evitar. Al escoger una, renuncia a la otra. Elegir el Espíritu Santo es elegir a Dios. Dios no está dentro de ti en un sentido literal, más bien tú formas parte de Él. Cuando elegiste abandonarlo, te dio una voz para que hablases por Él, hablase por Él, pues ya no podía compartir su conocimiento contigo libremente. La comunicación directa se interrumpió al tú inventar otra voz. La oración funciona, pero solamente, por eso dicen, tú no puedes llegar al Padre si no es a través del Hijo. Y esto no quiere decir que yo tengo que seguir los caminos de Jesús, no. Él hizo unos procedimientos, te los dejo, dice, y hazlos tú, porque tú harás lo mismo que yo, porque yo, tanto como yo soy hijo de Dios, tú también lo eres. Yo hice estos procedimientos hasta llegar a lo máximo. Pero tú puedes hacer lo mismo, y aquí te dejo curso de milagros para que veas todos los pasos que yo seguí y que yo hice. ¿Por qué? Porque tú ya estás aquí, pero solamente tienes que despertar, decir y reconocer que ya estás aquí. Por eso, al principio un curso de milagros dice es un curso obligatorio, pero es voluntario cuando tú lo elijas. Sí, pero que es un curso obligatorio que todos tenemos que hacer, sí. Solamente se llega al Padre a través del Hijo. Y no es porque yo siga los caminos de Jesús, no, ni las enseñanzas tampoco, sino ser y mostrar y conectarme con el Espíritu Santo, porque Jesús no tiene que enseñarte nada, porque a todos lo sabes, el problema es que no lo recordamos. Y para lo que lo recuerdes, entonces el entrenamiento que hay para un curso de milagros es para que nos conectemos con el Espíritu Santo, que es tu mayor maestro. Es la voz que te va a recordar quién eres. Entonces, todos los días tenemos que conectarnos con Él. Todos los días.
Entonces por eso dice, Dios no guía porque lo único que puede hacer es compartir su perfecto conocimiento. La comunicación directa se interrumpió al inventar otra voz, dice aquí. El Espíritu Santo te insta tanto a recordar como a olvidar. Has elegido estar en un estado de oposición en el que los opuestos son posibles. Como resultado de ello, hay ciertas decisiones que tienes que tomar. Sí hay decisiones en la vida, exactamente sí las hay. Pero las decisiones, como dice que hay dos voces que te hablan, ¿cuál voz estás escuchando? ¿La de Dios o la voz que inventamos nosotros? Uno castiga, el otro simplemente experimenta. Eso tú lo eliges y lo decides. Entonces, en el estado de santidad, la voluntad es libre. En el estado de santidad, la voluntad es libre. De modo que su poder creativo es ilimitado y elegir no tiene sentido. El poder de elegir es el mismo poder que el de crear, pero su aplicación es diferente. Elegir implica que la mente está dividida. Elegir implica que la mente está dividida. Cuando tú tienes que decidir, cuál es cuál otro, es porque está dividida. Si no tuviéramos una mente dividida, no tendrías que tomar decisiones. ¿Captas? Aunque se oye contradictorio porque en Curso de Milagro nos dice, tienes que elegir decisiones. Pero primero tienes que empezar a escuchar la voz que te dice la verdad. Pero una vez que empieces a tener más decisiones por la voz que te guía, que es la voz de aquel que te ha mandado para que te guíe, llegará el momento en que no requieras esa voz, no requieras nada, porque no tendrás que elegir nada, porque en ese momento estás en la unidad con Dios y es la voz de Dios quien te guía en cierta forma y tú no elegirás, sino solamente seguirás lo que tú eres. Entonces ya no tendrás que elegir jamás. A esto se refiere esta parte. Por eso dice, elegir implica que la mente está dividida. Por eso cada vez que tienes que elegir todavía estás dividida. Pero el día que ya no tengas que elegir, sino simplemente sabes qué es esto, y no porque dices, es lo mejor para mí, no. Si tú dices que es lo mejor, entonces estás dividido, pero es esto. Y lo haces, entonces ya estás entrando pensando en la unidad, en una unidad. Dios no dejó a su Hijo desconsolados a pesar de que ellos decidieron abandonarlo. La voz que ellos pusieron en sus mentes no era la voz de su voluntad, en favor de la cual habla el Espíritu Santo. La voz del Espíritu Santo no da órdenes porque es incapaz de ser arrogante. No exige nada porque su deseo no es controlar. No vence porque no ataca. Su voz es simplemente un recordatorio. Es apremiante únicamente por razón de lo que te recuerda. Le ofrece a tu mente el otro camino, permaneciendo sereno aún en medio de cualquier confusión a que puedas dar lugar. La voz que habla por Dios es siempre serena porque habla de paz. La paz es más poderosa que la guerra porque sana. La guerra es división, no expansión. Nadie gana en la batalla. ¿Qué saca un hombre con ganar el mundo entero, sino con ello pierde su propia alma? Si le prestas oídos a la voz que no debes, pierdes de vista a tu alma. En realidad no puedes perderla, pero puedes no conocerla. Por lo tanto, te parecerá que la has perdido hasta que elijas correctamente. Hasta que elijas correctamente. Hasta que tú elijas correctamente. Por eso
En algunos casos, cuando yo no entiendo las cosas, por qué me suceden, es obvio que tomé una mala decisión, por así decirlo, y me equivoqué. Y en ese instante, poner en expiación y decir, Padre, en este instante pongo al Espíritu Santo esto que me está sucediendo, porque yo ataqué de esta forma. Yo quise sacar ventaja de esto. Tomé lo que no me correspondía. Quité esta forma. Ataqué así. Hice el otro. Hice esto. Hice el otro. Por lo tanto, me hago responsable y pido expiación por ello, porque no voy a saber qué consecuencias va a tener todo esto. Y elijo verlo desde otra manera diferente, que es tu voluntad. Miren qué interesante. Ese es el perdón auténtico, esa es la expiación auténtica de una persona. Hacerse responsable, no en el hacer, lo vuelvo a recalcar, no en el hacer, no en el tener que, en el deber que, no. En la aceptación de lo que yo estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo. Ajá. Distinto, ¿no? Bueno, entonces, continuando leyendo, dice, el Espíritu Santo es tu guía a la hora de elegir. Reside en la parte de tu mente que siempre habla en favor de la elección correcta porque habla por Dios. Él es el último nexo de comunicación que te queda con Dios. Comunicación que puedes interrumpir, pero no destruir. El Espíritu Santo es el vínculo mediante la cual la voluntad de Dios se cumple así en la tierra como en el cielo. Así como en la tierra como en el cielo. Así como en lo físico y lo no físico, por hablar de otra forma, por hablar del mundo de la forma y de la ilusión y por hablar en el mundo de la unidad. Otra forma de hablarlo. Espero que lo entiendan. A eso se refería, haz tu voluntad en la tierra como en el cielo, en el mundo de la forma y en el mundo de la ilusión. Entonces, continuando leyendo, dice, tanto el cielo como la tierra están en ti porque la llamada de ambos están en tu mente. La voz de Dios procede de los altares que has erigido en él. Estos altares no son objetos, son devociones. Sin embargo, ahora tienes otras devociones. Tu devoción dividida te ha dado dos voces. Ahora tienes que elegir en cuál de las dos altares quieres servir. La llamada de contestas ahorra es ahora es una evolución porque se trata de una decisión. La decisión es muy simple. Se toma sobre la base de que la llamada es más importante para ti. Mi mente será siempre como la tuya, porque fuimos creados iguales. Fue solo la decisión que tomé lo que me dio plena potestad, tanto en el cielo como en la tierra. El único regalo que te puedo hacer es ayudarte a tomar la misma decisión. Pues bueno, esto es parte de este capítulo 5 que está interesante, todavía es bastante amplio, así que seguiremos leyéndolo todavía un poco más. Y hasta aquí le vamos a dejar. Y no obstante, te quiero invitar a que sigas escuchando a través de la 1190 Radio, un curso de milagros. Me despido como siempre, deseándoles que la unidad se encuentre en ustedes a cada instante. Hasta pronto.
Gracias por sintonizarnos durante este espacio y recuerden que lo esperamos la próxima semana con un nuevo capítulo de Un Curso de Milagros. Y no deje de compartir y visitar nuestra página www.1190radioimagen.com. Hasta pronto.